Estado Regional. Estamos de regreso con Estado Regional y vamos a lo prometido. Le contábamos al principio que vamos a conversar todos los viernes con algún invitado que esté en la palestra, ¿no? en la cima de los temas que son de interés regional y local. Y hoy nuestro invitado es el senador del Partido Socialista por el Biobío, Gastón Saavedra, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, senador? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Senador, vamos a comenzar por uno de los temas que ha marcado la pauta durante esta semana, esta anunciada alza en las tarifas eléctricas, ¿no? que ha causado una serie de críticas al gobierno y en particular a la figura del ministro Diego Pardo. Le quiero preguntar primero eso, ¿qué opina usted de estas críticas que han surgido y de este anuncio de interpelación que sería objeto del ministro de Energía? A ver, mire, las críticas siempre van a ser legítimas, existe el válido derecho a la crítica. Lo que pasa es que a veces se nos olvida por qué llegamos a esto. Entonces hay que tener a la mano el dato de origen. Esto ocurrió por efectos de la crisis sanitaria y por las revueltas sociales en donde se produjeron la contracción del empleo y muchas familias tuvieron que dejar de trabajar y perder los empleos. Y allí el Estado, ¿qué hizo? Hizo un aporte de 53.000 pesos. ¿Se acuerdan ustedes las manos con la tomada y en el hemiciclo de la Cámara de Diputados por el logro de 35.000 pesos, que como gran logro que se había propuesto por parte del gobierno de la época? Y se congelaron las tarifas como una propuesta y segundo, después vinieron los retiros. Bueno, todo eso ocurrió. Y hoy día estamos en una deuda gigantesca que bordea los 7.000 millones de dólares que hay que pagarla, porque es una deuda que tenemos los chilenos, los que no han pagado en este tiempo, con las compañías eléctricas. En el caso de nuestra región, hoy se estima que cerca de 450.000 hogares serían los beneficiados con este subsidio, que es lo que se acordó y se aprobó. Eso representa aproximadamente el 54% del total del registro social de hogares, hasta el 40%. Bueno, pero se está viendo la posibilidad cierta de ampliarlo a un poco más. Eso va a depender de cuántos recursos disponga el Estado chileno para poder entonces contribuir con un subsidio a sobre todo los que menos ingresos tienen y ojalá ampliarlo hacia la clase media que también va a tener que cancelar las deudas que existan. Sí, hay algunas comunas que son directamente beneficiadas en el caso de la región del Biobío Coronel, pero también hay otras, por ejemplo, como Hualpén, que también ha levantado su propio interés, pensando en que hay una termoeléctrica ahí en la comuna. Es otro beneficio que tiene que ver con los efectos de este es un subsidio, ¿cierto?, que se hace al registro social de hogares, reitero, por el alza de las tarifas. Pero hay otro que además tiene que ver con las zonas de sacrificio, como fue Coronel, porque allí existían dos termoeléctricas, aún queda una y por tanto la próxima semana va a estar acá el ministro justamente para anunciar este beneficio. El reclamo de Hualpén es justo, porque ellos también tienen en frente de su comuna una termoeléctrica a carbón industrial o petcoke, como se denomina técnicamente, que es el gas que se extrae, ¿cierto?, para seguir con el proceso de obtener combustibles para el país. Entonces, yo he hablado con el alcalde, hablé con el ministro de Hacienda en este caso y con el ministro Pardo para ver cómo también incorporamos este beneficio a Hualpén, que sea una zona de transición, es decir, a propósito de esta estrategia de hidrógeno verde, tengamos entonces una solución de largo plazo para que en Hualpén la refinería obtenga combustibles, pero ahora con hidrógeno verde y por lo tanto combustibles limpios. Y eso significa dejar de usar la planta de Pescot en un plazo suficiente y beneficiar no solamente socialmente a la comuna de Hualpén, sino que beneficiarla también ambiental y sanitariamente. Senador, las críticas que se han hecho directamente al ministro, la bancada eléctrica le reprocha no haber transparentado la información de las alzas, no haber hecho gestiones ante las eléctricas con antelación, negociar la deuda en definitiva de estos 6.000 millones de dólares. ¿Le parece que no son justas las críticas? Me parece que son un poquito desmemoriadas.
porque incluso quien encabeza la crítica era parlamentaria en ese minuto y votamos juntos. Yo asumo mi votación de aquel tiempo para postergar justamente el alza de las tarifas y después para votar ahora responsablemente en el Congreso para poder pagar esta deuda. Entonces esto está en conocimiento de todos, nadie puede decir yo no sabía, esto no es así. Ya, ni lo vi venir tampoco vale. Aquí hay que asumir con responsabilidad cuando uno está en el gobierno y es parte del gobierno y es oficialista, bueno, tiene que asumir estas situaciones y tiene que buscar entonces fórmulas que permitan salvar esto. Porque si solo nos gusta ganar, pero a veces cuando se está en el gobierno se tienen que tomar a veces medidas que son antipáticas, que son lo menos populares posible, pero también está la capacidad de crear otras que permitan entonces contribuir a salvar una situación compleja que van a vivir sobre todo los hogares que tienen menores ingresos. ¿Y qué fórmula le parece a usted que podría ser más viable? Por ejemplo, hay quienes, Juan Luis Castro opina, por ejemplo, de renegociar la deuda con las eléctricas. Hay quienes también apuntan directamente al ministro de Hacienda, que le están diciendo que aumente el monto de los subsidios para subsidios. Sí, el problema ¿Cuál es cree el usted siguiente, que puede ser la vía? A ver, para aumentar el monto de los subsidios usted tiene que tener más plata, ¿ya? Y esto, mire, ya lo hicimos con la pensión garantizada universal, que corrimos el cerco para poder tener más beneficios, para universal estos beneficios. Cuando usted universaliza un beneficio tiene que tener más ingresos. Hoy Chile no tiene más ingresos y por eso es que se requiere un acuerdo de un pacto fiscal. No tenemos los votos ni tenemos el acuerdo para esto se requiere más plata. Entonces cuando usted quiere renegociar, ¿a qué precio? ¿A qué precio renegocia esto? Traslada la deuda y la aumenta y después vamos a estar en lo mismo otra vez que vamos a tener que pagar. Llegó el momento de sincerar el precio, abordar esto con un sacrificio que se tiene que hacer. El Estado tiene que ayudar evidentemente y en eso se está para poder ampliar esta ayuda y para poder darle una mayor cobertura posible y por lo tanto salvar esta situación. Pero chutear la pelota para adelante es sobrecargar, aumentar la deuda, porque créame que ninguna compañía va a entregar gratuitamente o con menos intereses esta deuda. Senador, voy a cambiar de tema. A propósito de lo que vimos en los sistemas frontales de las últimas semanas en la región del Biobío, sabemos que contra la naturaleza no hay mucho que hacer, pero usted fue alcalde mucho tiempo y sabe de inversiones, sabe de proyectos para enfrentar este tipo de eventos. Nos estamos quedando un poquito atrás en inversiones, en planes maestros que permitan dar más tranquilidad a las familias, a los habitantes de la región ante este tipo de eventos. El gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, también llamó al gobierno a hacer una urgente construcción de planes maestros de aguas lluvias. Mira, en esto es lo siguiente. Es cierto, estuve 2 periodos de alcalde, lo que pasa es que estuve 3 periodos de concejal y tuve una actividad incesante, entonces ustedes me conocían bastante, porque no era un concejal que me remitía solo a lo que la ley dice. Pero mire, ¿de qué se trata esto? Hoy día tenemos que la planificación de las ciudades del actual momento que se vive, es decir, del siglo XXI, tienen que poner en primer lugar la gestión de riesgos y desastres. Y en ello, entonces, la planificación debe contener como primer número todo lo que tiene que ver con proyectos de inversión tendientes a evitar que los efectos de la naturaleza, porque estamos en el cambio climático y tenemos que adaptarlo a esto, y eso significa que las inversiones públicas tienen que tener como primer punto, términos urgentes, todo lo que son las redes de colectores de aguas lluvias. Eso tenemos que tenerlo, los planes de manejo de esto tienen que estar incorporados en cada una de las ciudades en donde no existe. ¿Y esa urgencia está, senador? Es que ese es el sentido que tenemos que actuar. Entonces, todas las comunas que no lo tengan tienen que empezar a preparar esto para poder entonces sacar adelante todas estas tareas de inversiones que tienen que ser graduales porque son caros y al mismo tiempo después para sacar la resolución satisfactoria que lo entrega el Mideso generalmente cuesta muchísimo porque la rentabilidad social no da. Somos comunas que, es cierto, Coronelagüe, por ejemplo, tiene 6 ríos, pero tiene una cantidad de habitantes menor. Entonces, cuando uno busca los indicadores que garanticen esta inversión, ahí viene la primera dificultad. Entonces, tiene que ser priorizado presidencialmente. Yo digo que hagamos un plan maestro por provincia, por cuenca, para que entonces ese paquete completo de inversiones ya no sea solo focalizada en una comuna, sino que además tenga un sentido sistémico de funcionamiento para la evacuación de agua lluvia. Me explico.
cuando usted hace la sacada de agua desde Concepción, esta necesariamente pasa por aquí donde estamos en este minuto, porque el mar está acá. Entonces bajan estas aguas y por eso que usted no puede saturar todo lo que son los humedales. Y todos los canales que están aquí al frente de ustedes tienen que estar expeditos y disponibles para el flujo. Y por lo tanto la mantención también se tiene que hacer para evitar todo lo que son los desbordes. No permitir también que se instalen en zonas de riesgo, laderas de cerro, que hay remoción en masa, o en lugares susceptibles de inundaciones por tsunami, asentamientos humanos, porque usted los lleva solo al riesgo y solo a la inundación y a la mala vida. Por lo tanto, es también decisiones que se tienen que tomar cuando uno está al mando de los municipios. Sí, hay mucha tarea ahí. Senador, a propósito del proyecto de ley sobre reglas de uso de la fuerza, que usted es miembro de la Comisión de Defensa, Así es. ¿le acomoda cómo va avanzando este proyecto a propósito de los puntos más polémicos que se van a discutir en análisis, en particular el principio de proporcionalidad y también el rol de la justicia militar? ¿Le acomoda cómo va avanzando el proyecto? Mire, necesariamente tenemos que tener el reglamento de uso de la fuerza y para ello tenemos que estandarizarlo para arriba. El país es parte fundante de acuerdos internacionales que permiten que haya colaboración de las fuerzas militares en materias de protección, sobre todo de infraestructura crítica, que es otro proyecto que también estamos en pleno proceso legislativo. Yo voté a favor ya en la comisión respecto de el reglamento de uso de la fuerza, pero con una salvedad. Tenemos que incorporar en lo particular el principio de proporcionalidad. No es que si un delincuente ataca a un militar con un palo, el militar está obligado con un palo, sino que la forma como se proceda tiene que ser la más adecuada no respetuosa, pero sí que usted no le dispare un balazo en la cabeza a una persona, sino que haya un trato distinto. ¿Por qué no incorporar la justicia militar? Porque usted, al mismo tiempo, y eso no se lo han dicho, parece a los militares, ellos lo saben, si usted incorpora todo esto en caso de una eventual situación que tenga que ir a trámite judicial, usted tiene secreto de sumario, por tanto no se sabe lo que se está tratando ahí. Segundo, el principio de inocencia se termina y lo más grave aún es que los civiles que estén involucrados no se pueden querellar. Entonces, involucrar en el principio del reglamento de uso de la fuerza la participación de la justicia militar no nos parece apropiado. ¿Qué disposición tenemos nosotros? A que si se quiere regular, reglar, adecuar, modernizar la justicia militar, toda la disposición del mundo, para que efectivamente sean verdaderos tribunales con expertos, con conocimiento, no solamente personas que administrativamente estén destacados allí, para que no confundamos las cosas. Reglamento de uso de la fuerza es para garantizar que la participación de militares en la colaboración de la seguridad pública, en la protección de la infraestructura crítica, puede hacerse sin las dificultades que hoy día tienen, porque tienen que ser sumariados en caso de una eventual situación, con pérdida de sueldo y todo eso. Eso es lo que no queremos que ocurra, pero para eso tienen que estar todos los principios bien claritos y, por lo tanto, respaldar la acción de los militares en el cuidado, reitero, de zonas críticas, como lo que ha pasado en los hospitales en Santiago, en donde los delincuentes llegan heridos y vienen sus... quienes componen las bandas organizadas a rescatarlo y atacan a quienes son los trabajadores de la salud que están atendiendo. Esto tampoco queremos que ocurra. Entonces también tiene que ser declarada zona crítica o infraestructura crítica un hospital, y para eso tiene que haber protección de ese centro por parte no solamente de carabineros o investigaciones, sino que también de las fuerzas militares para proteger el funcionamiento y a las personas que allí trabajan. Senador, se nos acaba el tiempo, muy rapidito. ¿Cómo avanzan las definiciones para definir un candidato a gobernador regional del Biobío? La figura de Alejandro Navarro ya definitivamente no me aparece, ¿no? Es que Alejandro es independiente, él se alejó de los partidos y está buscando su firma y puede hacerlo. Nosotros tenemos un pacto que va desde la DC hasta el PC y estamos buscando un candidato. Yo espero que lo encontremos. ¿Es difícil la búsqueda, senador? No es fácil, es complejo en todas partes. Cuesta bastante que la gente vaya a una elección en donde seguramente el principal eje va a ser la probidad y la falta de confianza que tiene la ciudadanía en esto por los hechos por todos conocidos. Entonces cuesta esto, pero tenemos confianza que vamos a tener una o un candidato que nos represente como bloque y que podamos, por lo tanto, darle la conducción a la región del Biobío, que requiere, por lo tanto, de un camino en donde nuevamente haya participación, haya integración social y haya progreso y bienestar para todos los habitantes de la región. Senador Gastón Saavedra, nuestro primer invitado en Estado Regional, le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación.
No, las gracias a usted y los deseos que el programa que se descentraliza tenga durabilidad por siempre y que permita que todos los que estamos en la actividad pública, en la política, tengamos un espacio también para comunicarnos con los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región. Muchas gracias, senador. Muy amable. Y a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera edición de Estado Regional. Recuerde que todos los viernes vamos a estar tratando temas que son de interés local, territorial, regional, que a usted también, por supuesto, le interesan. Que estén muy bien, que descansen. Buenas noches. Estado Regional.